Hola, queridos amigos, invitados, muy buenos días y feliz domingo para todos. Lo estamos transmitiendo en directo por YouTube y allí pueden también escuchar los conversatorios anteriores. No olviden suscribirse. Nuestro objetivo principal es resaltar los logros y ejemplos de vida de todos los hijos de Anserma, que son un orgullo para todos nosotros. Y hoy tenemos a una de ellas, la doctora Edel Álvarez Ramírez, con el tema La generación de los Álvarez. La doctora Edel, nuestra querida amiga y paisana, es abogada de la Universidad de Caldas, economista de la Universidad Libre, con diferentes especializaciones en Derecho Financiero en la Universidad del Rosario, Derecho Comercial en la Universidad de los Andes, Derecho Administrativo en la Universidad Javeriana y en la Universidad Santo Tomás. Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Es delegada para la protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, juez de instrucción criminal, profesional especializada en la Superintendencia Bancaria y cónsul de Colombia en Budapest, entre otros. Estudió en establecimientos públicos como todos nosotros. Le doy la palabra a la doctora Edel para que inicie su exposición. Gracias por la presentación. Para todos mis paisanos, mis amigos, mi gente de Anserma, mis amigos de toda la vida. Uno es de donde están sus afectos. Mis afectos se quedaron atrapados en Anserma, la rural, la urbana. En esos caminos a la escuela, tan pequeños hoy, pero tan inmersos a mis ojos de niña. Los tengo fijados en mi mente al detalle, su color, luminosidad, sus sinuosidades, sus pequeñas plantas silvestres que lucían hermosas. Nacimos en medio del cafetal y de la agricultura cafetera. Por eso sabemos del aroma y del proceso, la preparación de la tierra, la siembra, el cultivo del plátano para la sombra, la recolección, el secado, la selección, el empaque y la venta del café. Sé que es vivir del café porque mis ancestros dedicaron su vida a este oficio y de allí arrancaron mis sueños y los de mi familia. No se va a acabar con el café, ni con las fincas cafeteras, ni con la cultura cafetera. Eso lo sabemos quienes llevamos ese tejido en el alma. Sería como quitarnos la inspiración para vivir. Mis hermanos mayores, todos los digo con orgullo, mantuvieron firme la cultura del café en la familia y heredaron de mis abuelos y de mis padres el amor por la agricultura cafetera. Mucho sentimos cuando Juancito, mi hermano menor, a quien cariñosamente siempre hemos llamado así, fue distinguido como el mejor caficultor joven de la región por el Comité de Cafeteros de Caldas en 1984. Un comité de cafeteros que extrañamos, como una institución creada el 11 de agosto de 1927, primero en el país y que desde su creación se preocupó por la apertura de vías en el campo, por la construcción de vivienda, por el alumbrado rural, por el tratamiento y el manejo de la pulpa del café, que era el único abono con el que trabajábamos, la construcción de beneficiaderos y los diferentes sistemas para el secado del café. Todo esto se hacía con préstamos que se concedían a los cafeteros por parte del comité, los cuales se cancelaban con el producido de la cosecha. De igual manera se construyeron los puestos de salud contiguos a las escuelas. Con todos estos incentivos se elevó el nivel de vida del caficultor, además de repartir cartillas educativas, implementando el uso de la tarjeta cafetera, que fue una bancarización temprana. Por eso el cafetero no sabe de la indignidad, es altivo, es señorial con su sombrero y su poncho, su camisa blanca, siempre luce como un ciudadano activo, consciente siempre de tener en sus manos parte del destino de su país. Es maravilloso observar un campesino cafetero participando con tanto entusiasmo. Paralelamente nació en el año de 1940 el Fondo Nacional del Café, que era un organismo privado al cual llegaban los recursos ahorrados por los agricultores cafeteros
para prevenir los riesgos y las malas cosechas. El Fondo Nacional del Café, administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, se creó como una cuenta del Tesoro Nacional, administrada como cuenta parafiscal, que se nutría principalmente de la contribución cafetera pagada por cada libra de café, exportado verde, tostado, soluble o en extracto. Se robusteció enormemente desde el punto de vista económico, pero sucedió que los gobiernos de turno empezaron a echarle mano a estos fondos disponiendo de los mismos, empobreciendo la caficultura, los cuales jamás se los retornaron. Luego de ser tal el impacto económico del Fondo Nacional del Café que se convirtió en un fortín burocrático con prebendas y salarios privilegiados, y poco a poco el sentido para el que se creó se fue desdibujando al punto que hoy ya no tiene ninguna importancia económica porque el dinero se perdió. Con esos recursos los gobiernos de turno solucionaban los ingentes problemas de la economía, no se devolvieron a los caficultores, quienes en adelante han tenido que sortear sin apoyo de los gobiernos la caída de los precios por las pujas internacionales en el tema de cuotas y de la fijación de precios. No obstante este panorama oscuro y triste, hay que decirlo con claridad, a las generaciones jóvenes les corresponde regresar a estas raíces históricas de nuestra cultura cafetera para mantenernos como comunidad enraizada en una tradición bella. Eso de verdad es lo nuestro. Lo otro sería dejar arruinar el legado milenario que se asentó en las tierras que nos legaron nuestros mayores. Dejando el tema de lado, debo decir que el pueblo de Anserma fue en aquella época, en 1945, se fue creciendo y desarrollándose comercial y administrativamente. Era un pueblo de pocos habitantes que fue llamado la Abuela de Caldas, como todos lo sabemos, fundado el 15 de agosto de 1539 por el mariscal Jorge Robledo. Éramos pequeños y lo seguimos siendo, pero no en historia, que es lo emocionante para quienes nacimos allá. Y eso es lo que representa un gran valor en el mundo de hoy. Cuando se conocen otros países y se accede a otras culturas, se reconoce el valor inmenso de nuestra Anserma querida, como asiento cultural, como paisaje, como arcano de las tradiciones y costumbres. Nos corresponde a los mayores transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de apropiarse del pueblo en toda su dimensión y contexto para que el desarrollo se funde en los intangibles raizales que la civilización hoy respeta y aprecia. Ahora, debo empezar por contar que Anserma y toda esta región se llamaba antes Antioquia la Grande. Entonces, la historia de mi familia, empezando por los abuelos paternos, Gregorio Álvarez Arenas y María Rita Correa Palacio, quienes por el año de 1925 emigraron con sus hijos procedentes de Fredonia y de Venecia, Antioquia, se asentaron con muchas otras familias antioqueñas en la vereda Chorro Seco, cerca al río Opiramá, hoy vereda de Betania, donde empezaron a labrar la tierra, a construir sus viviendas, a sembrar plátano y yuca para su manutención. Pasados unos años, y ya en el año de 1930, emigraron también mis abuelos maternos, Víctor Ramírez y María Elena Tobón, también oriundos de Fredonia, con sus hijos radicándose en la misma vereda, es decir, en Chorro Seco. Puedo decir que mis familias, paterna y materna, fueron para esa época unos colonizadores, porque en el sector donde se asentaron no existían cultivos de ninguna especie, eran tierras que no se habían explotado, pero con el pasar de los años se fueron mejorando con cultivos de caña, de pastos, con café, con maíz. Sucede que mis tíos se casaron con antioqueñas también, mis padres Juan Bautista Álvarez Correa y mi madre Rosmira Ramírez. Este matrimonio ocurrió el 1 de mayo de 1940 y en la vereda donde siguieron viviendo, es decir, Chorro Seco, nacimos los primeros 6 hijos.
Mis padres se radicaron en Quinchía y fuimos a vivir a una vereda que se llamaba Cruces. Allí estuvimos por espacio de 10 años. Y digo que huimos porque a los pocos días de estar viviendo allí, nos visitaron o nos sorprendieron mejor unos malhechores de Anserma. Y uno de ellos que dirigía el grupo que tenían como misión ir a acabar con los Álvarez Correa, era conocido de mi mamá, porque eran amigas, ella era amiga con la mamá de uno de ellos. Fue tanto el susto y la sorpresa que mi mamá atinó a preguntarle a este señor comandante cómo estaba su mamá, porque hacía unos días estaba enferma. Ante esa pregunta, el jefe de la banda instruyó a los compañeros para que procedieran a inspeccionar la casa. Pero eso sí, se alzarán todos los objetos de valor, así como el poco dinero que encontraron. A Dios gracias, no nos pasó nada, pero les perdonaron la vida. Y a mi papá y a sus hermanos los despojaron de todo lo que tenían y con eso se retiraron con todos los objetos de valor. En la vereda Cruces y con la compañía de todos estos familiares que habían emigrado de Venecia y de Fredonia, la familia Flores, la familia Maldonado y la familia Correa, motivados porque mi padre les explicaba las bondades de las tierras para cultivar, se conformó un grupo de 6 familias antioqueñas, quienes se radicaron en veredas cercanas a Cruces y allí empezaron todos a trabajar conjuntamente. Y empezó su vida en aquel pueblo donde apenas se conocía mi papá, el hospital, porque allí llevaban a mi mamá cuando iba a tener sus hijos. Por esta razón, a medida de sus capacidades, mi papá se vinculó con el Hospital Nazaret, convirtiéndose en su benefactor, colaborando con la manutención del personal y de las monjitas de la Sagrada Familia, que eran las que lo administraban. Más tarde construyó allí una capilla contigua al hospital. Cerca de la vereda Cruces, donde vivíamos, quedaba una vereda de nombre Naranjal, porque como allí había escuelas para niños y para niñas, nosotros fuimos matriculados para entrar a esa escuela primaria. Íbamos caminando, nos demorábamos 1 hora por caminos de herradura y luego de pasado 2 años, mi papá nos sacó de esa escuela y nos llevó para la escuela urbana de Quinchía, donde terminamos todos, digamos que los primeros años, la primaria. Debo resaltar que mi papá le tocó el progreso de Quinchía cuando empezó a nacer, cuando empezó a crecer como municipio. Y allí llegaron unos misioneros españoles y fundaron un colegio para varones y un colegio de niñas y también una escuela rural, una escuela de capacitación para los campesinos para que aprendieran a manejar la tierra y a cultivarla. Luego, ya pasados unos 10 años, regresamos a Anserma porque ya había cesado un poco la violencia. Pero la vereda había cambiado de nombre por el de Betania. Mi familia conservaba allí su pequeña finca donde vivimos antes de emigrar a Quinchía. Mis años de experiencia como estudiante de la secundaria. Empecé mis estudios de secundaria en la Normal de Señoritas de Anserma, porque tenía internado. Y mi papá, pensando que era muy importante que cuando yo culminara mis estudios en la normal, podía dedicarme a la docencia. Y un amigo suyo de la vereda le dijo qué importante que ella, cuando termine de estudiar, hagamos lo posible para que la nombren maestra de la escuela de Betania. Pero no fue así. Terminado mi segundo año, y también por iniciativa de un amigo de mi papá que residía en Santa Rosa de Cabal, le recomendó que me cambiara de colegio y fue así como fui a estudiar al Colegio Labouré de Santa Rosa de Cabal de las Hermanas Vicentinas, donde terminé la secundaria. Terminada la secundaria, inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas de Manizales y al término de los mismos me vinculé a la rama judicial en Pereira, donde ocupé los cargos de juez en Balboa, Belén de Umbría y finalmente en Pereira. Administré justicia, lo puedo decir,
con orgullo, teniendo muy claros los principios de honestidad, de resolver los asuntos en derecho sin preguntar quiénes eran los afectados. Se trataba simplemente de aplicar una pronta y cumplida justicia. Transcurridos de 9 años de estar vinculada a la rama judicial en Pereira, me trasladé a Bogotá, porque definitivamente no tenía otras oportunidades de ascenso profesional en Pereira, toda vez que no era de esta ciudad y me resultaba imposible escalar otras posiciones en la rama judicial porque no era conocida. Una vez me radiqué en Bogotá, acudí a la oficina de mi profesor de la Universidad de Caldas, de la Facultad de Derecho, el doctor César Gómez Estrada, quien, preguntándome el motivo de mi visita, le dije que quería ingresar a estudiar, a trabajar en la superintendencia bancaria y que había un cargo allí en el área de la jurídica de seguros. Él me dijo en qué año fue mi alumna, le expliqué todo y me dijo, con mucho gusto la voy a acompañar hasta la superintendencia. Y él, que tenía su oficina en un edificio ahí de la Plaza del Rosario, se fue conmigo caminando hasta la superintendencia bancaria. Y allí, siendo él muy amigo del superintendente de entonces, el doctor Francisco Morris Ordóñez, mientras ellos se tomaban un café, él ordenó que hicieran la resolución de nombramiento en un cargo allí. Al término de los 10 años de estar vinculada a la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, gracias a la cercanía con algunos colaboradores del presidente César Gaviria y de los ministros de Justicia y del Interior de esa época, doctores Jaime Giraldo Ángel y Humberto de la Calle Lumbana, acepté el consulado de Colombia en Budapest, Hungría. Además de que me lo ofrecieron, había otras circunstancias tristes y dolorosas que no es necesario mencionar, de qué fue lo que fundamentalmente los movió a ellos para colaborarme a que me fuera para allá. Luego de hacer todos los trámites y de recibir la inducción exigida por parte de la Cancillería y de hacer una pasantía en el INCOMES en Bogotá, un francés que era el segundo al mando allí me dijo estas palabras: usted es paisa, ustedes son mentirosos, ustedes dicen unas cosas terribles. Colombia es una tienda, vaya venda, pero si no quiere vender nada de Colombia, pues limítese a pasear por Europa. Pero no, yo escogí lo primero, es decir, me fui a hacerle mercadeo, a buscarle mercado a los productos colombianos en Budapest. A Budapest llegué en el mes de agosto de 1991. El embajador de entonces era el doctor Alberto Rojas Puyo. Las labores de la embajada las repartíamos así. El embajador Rojas Puyo se ocupaba de los temas políticos, de las relaciones entre los dos países, y el consulado a mi cargo, además del trabajo consular que requerían los colombianos residentes allí, que eran tan poquitos, 35 en total. Así, también me ocupaba de las relaciones comerciales y culturales entre ambos países. Ahora, el comercio con las empresas húngaras. Para facilitar el trabajo consular, vinculé a un colombiano profesional en comercio exterior, quien además de servirme de intérprete, me acompañaba a visitar las empresas para ofrecer los productos colombianos. De esta manera ingresamos el café colombiano para ser vendido en el Café Yerbó, ubicado en una de las plazas más representativas y hermosas de la ciudad, llamado Boros Martí. Con la colaboración del doctor Emilio Echeverry Mejía, quien para esa época era el representante de la Federación de Cafeteros en la oficina de Bruselas, empezamos a hacer un comercio con el café. Él enviaba el café tostado al consulado y nosotros lo vendíamos, lo comercializábamos en ese café y en otras comercializadoras. Ustedes pueden creer que en esa época que también llegó a Budapest Monseñor Ángelo Acerbi, que le correspondió estar en la toma de la embajada de la República Dominicana, se convirtió en mi compañero y en mi adalid para comercializar el café. Le correspondía entonces al consulado a mi cargo estar pendiente de la venta del café y que no lo mezclaran con otros.
Este proyecto tuvo mucho éxito y por eso la oficina de la Federación de Cafeteros empezó a hacer negocios con los comerciantes húngaros. Adicionalmente, se le abrió un mercado a la pulpa de las frutas del departamento del Valle, la que tenía muy buena acogida y muy buena demanda en los supermercados de Budapest. Pero también las telas de Coltejer, de Fabricato y de Lafayette se vendían en el comercio. Imposible olvidar el negocio de las flores colombianas, que hasta ese momento ese comercio lo hacían los húngaros directamente con la oficina de Holanda. Pero ¿qué hicimos? Suprimir el intermediario y hacer directamente el mercado con Budapest. Me tocaba entonces estar los días viernes a las 4 de la mañana en el aeropuerto para recibir y para entregar las flores a los compradores. Este mercado de las flores fue un éxito porque todas llegaban directamente de Colombia y no había intermediarios y por eso los precios eran muy favorables y atractivos para las empresas compradoras húngaras. Una celebración nacional. El 12 de octubre de 1992 nos correspondía conjuntamente con las delegaciones diplomáticas de los demás países latinoamericanos conmemorar los 200 años del descubrimiento de América. Fue así como el embajador de México, conjuntamente con el presidente de esa época, Carlos Salinas de Gortari, llevó el ballet nacional, además de una exposición con lo más representativo de la cultura mexicana. Por parte de Colombia, el consulado rentó en un hotel al lado del río Danubio, en la parte de la ciudad llamada Pez, y con la colaboración de los estudiantes colombianos y de las empresas de nuestro país, que tenían las oficinas de representación en Europa. Organizamos un gran stand para exhibir todos los productos colombianos que ya teníamos en Budapest. En esa oportunidad, la empresa Unibank, que tenía una oficina de representación en Holanda, nos donó una cantidad considerable de frutas y con ellas se hizo un mapa de Colombia organizando las frutas de acuerdo a las regiones colombianas que las producían. Por su parte, la industria licorera de Caldas no se quedó atrás. No, una muestra de sus productos, los más añejos, los cuales llegaron por conducto de una empresa transportadora de propiedad de uno de nuestros compañeros de la facultad, Álvaro Morales Méndez. Con esas muestras también se decoró el stand, lo mismo que con las telas y lo que nos mandaron las empresas colombianas. No faltaron las flores, las cuales llegaron con un representante en Estados Unidos de Azocolflores. Estas adornaron el salón en toda su extensión. Pero también el café Yerbó se hizo presente, distribuyéndolo y entregándolo a los asistentes, una muestra de café tostado. De la misma manera, las empresas del Valle que comercializaban la pulpa de las frutas se hicieron presentes con una cantidad de extractos que nos sirvieron de degustación para los representantes de las misiones diplomáticas, de los funcionarios de la Cancillería y del comercio húngaro que nos estaba acompañando. Coincidió que para esa fecha se encontraba en Budapest el maestro Omar Rayo, de todos muy bien conocido, quien había llegado con una exposición llamada Papel Herido. Además de exponer sus obras, nos deleitó con una conferencia sobre su obra. Lo propio hizo el maestro Héctor Lombana, artífice del monumento a los zapatos viejos de Cartagena. Y así terminó toda esta maravillosa celebración. Como conclusión de las actividades consulares que debí cumplir en los 3 años y medio que estuve en esa misión diplomática, debo decir que se quedaron en el mercado húngaro con muy buena aceptación el café, las flores, la pulpa de frutas y las telas. Es decir, la tarea que me encomendó el funcionario francés del INCOMES la cumplí a cabalidad. Luego tuve noticias por parte de los estudiantes colombianos residentes en Budapest y que venían con alguna regularidad a Colombia, que seguían comercializando los mismos productos y que para ellos era una
alegría inmensa llegar al supermercado y encontrar los productos y los bananos colombianos. De regreso al país, llegué a trabajar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil como asesora de la Comisión Nacional. Luego pasé a la Superintendencia de Industria y Comercio bajo la dirección del doctor Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, quien tuvo la diferencia muy especial de nombrarme como delegada para la protección del consumidor. En este punto, debo hacer un reconocimiento importantísimo al doctor Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque como yo venía en Serma con alguna regularidad, siempre me encontraba amigos y conocidos que tenían sus hijos, que habían terminado sus carreras, pero que estaban desempleados. ¿Qué hacía yo? Me iba con mi buen paquete de hojas de vida de ellos y me las llevaba, además de las que me conseguía mi mamá, porque ella se iba para misa a hablar con sus amigas y sus amigas le contaban de sus hijos, entonces llegaba a la casa a decirme que a esos también tenía que ayudar. Entonces, todos estos mensajes yo se los llevaba al doctor Marco Aurelio Zuluaga y la respuesta de él siempre fue: mire cómo los ubica en su área de acuerdo a su perfil. Pues bien, algunos de ellos permanecen en la superintendencia y otros fueron vinculados a otras entidades por su excelente rendimiento. Finalmente ingresé a la rama judicial de nuevo como magistrada de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de allí pasé a Manizales, donde finalmente estuve 4 años y donde me pensioné. A lo largo de mi vida como empleada pública, repito, siempre tuve muy claros los principios de honestidad en la administración de justicia, teniendo presentes todas aquellas palabras de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia inmolada en la toma del Palacio el 6 de noviembre de 1985, cuando al ver la inminencia de lo que estaba sucediendo expresó: por voluntad de Dios y autoridad de la ley, vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia, no a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego. No puedo terminar esta charla llena de anécdotas que desde cuando llegué a la superintendencia bancaria en el año 82, se creó una asociación de egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, donde llegaban todos los compañeros que habían terminado su carrera o que Beatriz Zuluaga, la secretaria de la facultad, nos enviaba el nombre de los que iban para Bogotá. A estos estudiantes, a estos nuevos profesionales, nosotros ayudábamos, todos los que estábamos vinculados en las diversas entidades del Estado. Posteriormente, la ampliamos a otras carreras de las diversas universidades de Manizales para darle la oportunidad a otros profesionales. Aquí debo decir que gracias a nuestro profesor y paisano, el doctor Óscar Salazar Chávez, quien vinculó al ministerio a algunos de sus compañeros, lo hizo con el cariño de siempre, lo que él hacía por su gente. Lo mismo lo hizo el doctor Humberto de la Calle en la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde ingresó una cantidad considerable de profesionales. Hicieron lo propio los doctores Germán Tavares Cardona, superintendente bancario, Mauricio Calderón Sanz, gerente de Colhap, Edwin Villegas en el área de seguros, Reginaldo Suárez en la oficina jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Álvaro Morales también en su empresa transportadora internacional. Me corresponde en esta parte de mi conferencia resaltar 2 personajes oriundos de Anserma, que con sus ejecutorias profesionales aportaron inmensamente al país y a quienes tuvimos el honor de honrar y de conocer muy de cerca: los doctores Óscar Salazar Chávez y Jaime Giraldo Ángel. Ambos abogados educados inicialmente en Anserma y posteriormente en Bogotá, en Zipaquirá y en México.
porque para esas épocas, en años de la Segunda Guerra Mundial, sí era realmente muy difícil acceder a la universidad, máximo cuando se nacía tan lejos de los que para entonces eran los centros del saber y del desarrollo. Ambos llegaron a las más altas dignidades. El doctor Oscar Salazar fue, además de juez, magistrado del Tribunal Superior de Caldas y de la Honorable Corte Suprema de Justicia, gobernador de Caldas y decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Finalmente fue ministro del Trabajo. Por su parte, el doctor Jaime Giraldo Ángel desempeñó igual altos cargos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Justicia, pero es de resaltar su desempeño como profesor de Sociología Jurídica y desarrollador de la metodología de la investigación jurídica y sociojurídica, regando en todo el país esa lógica que produjo finalmente lo que hoy por hoy constituye la base de la justicia en Colombia, la sistematización y la informática jurídica. La familia Álvarez Ramírez, que emigró a Europa, con todos estos ancestros y estos antecedentes de viajeros y de soñadores y en busca de nuevos horizontes. Algunos de mis hermanos decidieron viajar a Europa, pero fue mi hermana Clara quien decidió viajar a Londres y para ello se consiguió un contrato de trabajo en el año de 1975 y viajó allí en pleno invierno y se organizó a trabajar inicialmente en un restaurante italiano y posteriormente, cuando ya hubo estudiado el inglés y lo aprendió, se cambió de empleo y tuvo una relación sentimental con un compañero de trabajo, compraron una casa y empezó a recibir su familia que iba llegando poco a poco a Londres, todos dizque a estudiar inglés. Posteriormente fueron llegando los hijos de otros 5 hermanos, para un total de 20 sobrinos. Estos a su vez los recibían los primos y actualmente residen en Londres 90 parientes. La totalidad de ellos llegaron a matricularse en las escuelas porque era una manera fácil de obtener una visa de trabajo y luego de aprender el idioma, ingresaron algunos de ellos a la universidad y los demás a diversos puestos de trabajo. Actualmente un buen número de familias tienen muy buenos empleos. Ustedes podrán escuchar las experiencias vividas en el Reino Unido. De ellos, cuando algunos van a participar en este programa y prepararán en su momento la conferencia respectiva. A manera de ejemplo, les cito a Didier Álvarez Mejía, quien estudió en la Escuela Francisco de Frías de la Vereda de Bellavista. La secundaria la hizo en el Instituto Técnico Industrial. Una vez se radicó en Londres, estudió turismo con la aerolínea británica British Airways, por su experiencia como hijo de campesinos cafeteros, además de tener un buen conocimiento en el manejo y beneficio del café, fue vinculado con una compañía inglesa de nombre Mount Coffee Company en Londres. En la actualidad es un gerente del departamento de tostión de la compañía. Es catador profesional y maestro de tostión. En esa compañía se tuesta el café de casi todos los países productores del mundo, como Etiopía, como Kenia, Ruanda, Congo, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y El Salvador, entre otros. Estefanía Cano Álvarez estudió los primeros años en el kinder de Anserma y muy pequeña se la llevó su mamá a Londres, ingresó a la universidad, estudió Derecho, se especializó como barista para llevar casos ante la corte, es decir, para litigar ante la Corte de Londres. Juliana Orozco Álvarez, sus estudios de primaria y secundaria los hizo en Londres. Posteriormente ingresó a la universidad a estudiar mercadeo y desde hace 8 años trabaja con la multinacional Amazon. Francisco Andrés Álvarez Londoño estudió en la Escuela Antonio Pimentel de la Vereda Betania. Luego de viajar a Londres en compañía de sus padres, se matriculó en una escuela para estudiar inglés y trabaja en el área de migración del aeropuerto de Heathrow hace 12 años. Ana María Villegas Álvarez, la primaria la cursó también en Anserma como todos
en la vereda de Betania. Y una vez se trasladó con su familia a Londres, se matriculó en una escuela de inglés, estudió abogacía, es asesora de la colonia latina en asuntos de migración y tiene una academia de baile. Juan Germán Álvarez Vinasco estudió primaria en la escuela pública de Quinchía. Luego viajó a Londres por invitación de sus primos. De inmediato se matriculó en una escuela de inglés y posteriormente fue a la Universidad de Oxford a estudiar veterinaria. Jorge Luis Álvarez Gil también estudió los primeros años en la escuela pública de Quinchía y en un colegio en Cartago. Estudió inglés, actualmente trabaja en la empresa Facebook y también es el jefe de personal de la planta administrativa del estadio de Wimbledon. Angélica María Franco Álvarez hizo la escuela primaria en Cartago y en un colegio de bachillerato de la Unión Valle. Viajó a Europa y se radicó con su familia en Perth, en Australia. En esa ciudad estudió secundaria en diseño, tecnología e informática y en el colegio donde labora ocupa un cargo de especialista en creación de contenido digital. Luisa Fernanda estudió la primaria también en Cartago, reside en Londres hace 15 años y está vinculada con el deporte desde el 2010. Como profesora de natación trabaja para empresas del Estado y también para compañías privadas. Entrena equipos de triatlón y waterpolo. Terminó una maestría en análisis del deporte y de ciencias de la salud en la Universidad de Londres, Elmer Quartas. Estudió también en Quinchía, en la escuela pública, luego fue a Londres y luego de que aprendió el inglés, se matriculó en la universidad a estudiar historia del arte y acaba de graduarse como historiador del arte. Amparo Álvarez. La primaria la cursó en las escuelas de Palo Blanco y Antonio Pimentel de las veredas Betania de Anserma y de Palo Blanco. Cuando se fue a Londres, entró a estudiar inglés. Se ha desempeñado con lujo de competencias como ama de llaves en la residencia del ministro de Transporte inglés y en la residencia de Rihanna, la cantante rockera, y del rockero Mark Ronson. Es especializada en cocina inglesa. Enid Álvarez estudió también la primaria en la escuela y luego hizo su bachillerato en Cartago. Se especializó en el manejo de las flores y trabaja en una compañía de judíos, Amber Rose. Livia Victoria Álvarez, esta niña sí que tiene méritos. Estudió sus primeros años en la escuela Antonio Pimentel de la vereda Betania, el bachillerato en el Colegio de Occidente. Su carrera de psicología la hizo en Pereira, se radicó en Londres hace unos 20 años. Actualmente trabaja en una exitosa empresa familiar que ella misma la creó. Es líder social, dedicada a ayudar a los latinos que tienen sus tiendas en un mercado latino. Trabaja intermediando con el alcalde del área de Seven Sisters y con los políticos de la municipalidad del área en defensa de los intereses de sus coterráneos. Es una mujer maravillosa, colaboradora, es una líder, todas las personas la conocen y como habla un excelente inglés, es intérprete para todos ellos. Diana Lucía Ortiz Álvarez. Estudió la primaria en una escuela pública de Cali, donde siempre vivió con su familia. Luego el bachillerato en un colegio público, también su universidad como abogada. En el año de 2007 viajó a España, radicándose en Madrid, y al año siguiente, en el 2008, ingresó a la Universidad de Madrid a estudiar por espacio de 2 años para homologar su carrera. Posteriormente, en el 2013, hizo un máster en asesoría jurídica de la empresa en el Instituto Empresa. Luego se enfocó en el manejo de la administración de fondos de inversión de los bancos. Actualmente está en Londres y posiblemente regresará a España a seguir con sus estudios. Debo destacar aquí la historia de mi hermana Germania, quien con sus 3 hijos se fue a Londres y con la ayuda de mi mamá, quien le compró una finquita que tenía por la vereda de Bellavista, se fue con sus hijos. Inmediatamente llegó a Londres, los puso a estudiar inglés. Actualmente ellos trabajan con una empresa transportadora inglesa, están muy organizados María Elena y Carlos Andrés, y su hijo menor, Juan Antonio,
regresó a Colombia, estudió medicina y luego de ejercer la profesión y de estar trabajando, actualmente está haciendo una especialización en anestesiología en una prestigiosa universidad del país. Todo esto es la historia de mi familia, la historia de mis hermanos, la historia de todos, que hemos salido adelante con muchos esfuerzos, pero llenos de orgullo, porque aprendimos de los mayores muchas cosas importantes para nosotros. Ustedes, queridos compañeros, queridos oyentes, juzguen esta historia que es la de cualquiera persona que quiere salir adelante y representar muy bien a su país y sobre todo a su tierra y no desvincularse de Anserma porque es donde tenemos los lazos afectivos y tenemos a toda nuestra familia todavía. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Fue un honor tenerla y compartir con todos nosotros sus invaluables anécdotas y vivencias familiares. Una vez más queda demostrado el emprendimiento, las ganas de luchar por los sueños de una numerosa familia de arraigos campesinos. Y espero que con este ciclo de conversatorios hayan sido un referente para que los padres y las nuevas generaciones puedan luchar por sus sueños. Y a ustedes, mis queridos paisanos, amigos e invitados, gracias por su participación. Feliz tarde para todos.